Mis padres me echaron de casa sin compasión, después de que anunciara que no seguiría una carrera militar, hasta que un día llegué en un Porsche frente a su casa, y ellos simplemente... Nunca olvidaré la mirada en los ojos de mi padre aquella tarde de abril. Una mirada que llevaba consigo más que desilusión. Llevaba una sentencia. Si no sigues el camino militar, no tienes lugar en esta familia. Esas palabras salieron de su boca con la misma precisión con la que disparaba en el campo de entrenamiento. Directas, certeras, fatales. Solo tenía 17 años cuando mi familia decidió que ya no era digno de formar parte de ella. Roberto y Elena Martínez, tercera generación de militares condecorados, no podían concebir un hijo que prefiriera las cuentas y estrategias de mercado a los rangos y jerarquías. Deshonra fue la palabra que usó mi padre, la misma palabra grabada en la medalla de honor que colgaba en la sala, ahora atribuida a mí, como una marca invisible que llevaría para siempre. Mi madre, siempre a la sombra de sus decisiones, simplemente desvió la mirada mientras recogía lo poco que podía cargar en una mochila raída. «Tienes 1 hora para salir», dijo mi padre, consultando el reloj militar en su muñeca, como si mi expulsión fuera solo otra operación cronometrada en su vida llena de precisión y disciplina. Aquella noche, durmiendo en un banco de la plaza, mientras comenzaba a caer una llovizna fina, comprendí que para algunos la familia es solo una extensión de valores inquebrantables, y no un refugio de aceptación incondicional. Encogido bajo mi delgado abrigo, sentí el frío calar mis huesos, pero nada era tan helado como la certeza del abandono. Salí de casa con 300 pesos, un cambio de ropa y las lágrimas secas en el rostro. En ese momento, no sabía que esa sería la primera página de una historia distinta a la que mi familia había trazado para mí desde el nacimiento. Mientras mis hermanos y primos seguían el camino militar predeterminado, recibiendo apoyo, financiamiento para estudios y una red de contactos establecida, yo estaba solo, con las manos vacías y el corazón pesado. «Vas a morir en la miseria», dijo mi tío, el coronel Hernández, durante el último almuerzo familiar al que asistí. «Gente como tú, sin disciplina militar, no llegará lejos en este mundo». Todos rieron, asintiendo con la cabeza, mientras yo tragaba seco junto con el arroz mal cocido y las palabras amargas. Los primeros meses fueron los más duros. Conseguí un empleo como mesero en un restaurante de segunda categoría, donde el olor a fritura impregnaba mi única camisa social. Dormía en un colchón viejo en el suelo de una habitación compartida con otros 3 muchachos, en un barrio donde las sirenas de la policía eran más frecuentes que el camión de basura. Para quien creció en el confort de una casa de militares, pareces estar adaptándote bien a la vida de pobre, comentó Sergio, uno de mis compañeros de cuarto, mientras me veía contar las monedas para el almuerzo del día siguiente. Sonreí sin humor. Si él supiera que ese confort venía con el precio de mi individualidad, tal vez no pensaría que había perdido tanto. En las noches en que no lograba dormir, entre el estruendo de vecinos discutiendo y pensamientos que no me daban paz, empecé a trazar un plan. Si mi familia creía que fracasaría sin la disciplina militar, yo demostraría que podía forjar mi propia disciplina, una forjada en el fuego de la necesidad y templada con la determinación de quien ha conocido el abandono. Ahorré cada centavo que pude. Reduje comidas, caminaba largas distancias para economizar en transporte y en mis días libres estudiaba en bibliotecas públicas. Descubrí que tenía facilidad con los números y una intuición natural para los negocios, talentos que mi padre consideraba inferiores a los valores militares. Después de 6 meses como mesero, conseguí un empleo como asistente administrativo en una pequeña empresa de tecnología. El sueldo era mejor, y lo más importante, tenía acceso a una computadora durante el almuerzo. Aproveché cada minuto para aprender sobre inversiones, marketing digital y desarrollo de aplicaciones. «Tienes potencial», me dijo mi jefe tras encontrarme estudiando durante la pausa del café. Eso me hizo sonreír por dentro. Si algo me había enseñado mi educación militar era el enfoque. Simplemente lo había redirigido hacia algo que realmente me interesaba. En 1 año, desarrollé una aplicación sencilla que ayudaba a pequeños restaurantes a gestionar sus inventarios y reducir desperdicios. Irónico que la idea surgiera de mi experiencia como mesero, justamente el trabajo que mi familia consideraría vergonzoso para alguien de nuestro apellido.
La aplicación empezó pequeña, pero pronto atrajo la atención de inversionistas. Cada reunión de negocios era como entrar en un campo de batalla. Solo que esta vez, yo elegía mis propias estrategias. Cada victoria, cada contrato firmado, era una prueba silenciosa de que había acertado al seguir mi propio camino. Esta empresa fue fundada con 300 pesos y una mochila raída, solía decir en entrevistas, sin mencionar la parte de haber sido expulsado de casa. Algunas historias son demasiado personales para ser compartidas, incluso cuando uno llega a ser un empresario exitoso. A los 25 años, ya era dueño de una empresa valorada en millones. Mi aplicación había evolucionado a una plataforma integral de gestión empresarial, utilizada por negocios en todo el país. Contaba con un elegante departamento en el mejor barrio de la ciudad, un carro que ya no tenía que ser estacionado, en calles de dudosa reputación, y, lo más importante, la libertad financiera y emocional que muchos de mis parientes militares, atrapados en la jerarquía y con sueldos fijos, jamás conocerían. Fue en ese momento cuando mi teléfono sonó, con un número desconocido. «Hijo», la voz vacilante de mi madre se escuchó al otro lado de la línea, como si estuviera tanteando el terreno. «Nos enteramos de tu éxito. Estamos orgullosos». Sostuve el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se volvieron blancos. 8 años de silencio absoluto, y de repente, ¿orgullo? Respiré hondo, conteniendo la avalancha de emociones que amenazaba con derrumbarme. «Gracias por comunicarte, mamá», respondí, con una calma que no sentía. «Pero estoy en una reunión importante ahora. ¿Puedo devolver la llamada más tarde?» Colgué sin esperar respuesta. La reunión importante era conmigo mismo, sentado en mi oficina con vista a la ciudad, tratando de procesar el significado de aquella llamada. No era coincidencia que hubiera ocurrido una semana después de que mi foto apareciera en la portada de una revista de negocios, con el titular «El joven millonario que revolucionó la gestión empresarial». Una semana después, recibí un correo, formal de mi padre, típico de él, directo y sin emotividad, como si redactara un informe militar. «Nos gustaría invitarte a una cena familiar el próximo domingo. Tu presencia será bienvenida». Sin mención alguna a los años de ausencia, ni una disculpa, solo una convocatoria, como si yo aún fuera un cadete bajo sus órdenes. Respondí con la misma formalidad. «Agradezco la invitación, pero tengo compromisos importantes. Propongo reprogramar para el próximo mes, después de mi regreso de un viaje de negocios». El viaje era ficticio. Mi agenda estaba sorprendentemente libre ese fin de semana, pero sentí la necesidad de establecer que ahora yo dictaba mis propios términos. Cuando finalmente acepté encontrarlos, elegí un restaurante neutral en lugar de la casa en la que crecí. Llegué deliberadamente 10 minutos tarde, un pequeño acto de rebeldía contra la puntualidad militar que me fue impuesta desde la infancia. Mis padres parecían menores de lo que recordaba. Mi padre, antes una figura imponente en su uniforme, ahora se mostraba solo como un hombre de mediana edad, de postura rígida y cabello canoso. Mi madre, siempre elegante pero contenida, exhibía nuevas arrugas de expresión que hablaban de años difíciles. «Te ves bien», comentó mi padre, como quien inspecciona a un subordinado. «El éxito te sienta bien». «El éxito no me cayó del cielo, padre», respondí con una sonrisa cortés pero distante. «Lo construí, ladrillo por ladrillo, sin la ayuda de nadie». La tensión flotaba sobre la mesa como una nube cargada. Hablamos de temas superficiales: el clima, noticias recientes, la comida del restaurante. Evitamos cuidadosamente el elefante. En la sala, los 8 años de silencio, la expulsión, el abandono. Fue mi madre quien finalmente tocó el tema, justo después de que el mesero sirviera el café. «Te extrañamos, hijo. La casa se sintió vacía sin ti». Tomé un sorbo del amargo café antes de responder. «La casa no se quedó vacía, mamá. Ustedes la vaciaron cuando decidieron que mis sueños no cabían en ella». Mi padre carraspeó, visiblemente incómodo. «Hicimos lo que creíamos correcto en ese entonces. Queríamos que tuvieras la disciplina necesaria para enfrentar el mundo. Y yo tengo esa disciplina, padre. Solo que la apliqué en un campo distinto al campo de batalla». «Lo estamos viendo ahora», admitió, con lo que parecía ser un atisbo de orgullo. «Demostraste tu valía». Esa frase me golpeó como un puñetazo.
Valía. Como si mi existencia solo tuviera sentido ahora que había alcanzado el éxito financiero. Como si necesitara demostrar algo para ser digno de formar parte de la familia que debía amarme incondicionalmente. No demostré mi valía, padre, respondí con calma. Simplemente seguí mi camino. El valor siempre estuvo ahí, incluso cuando ustedes no pudieron verlo. El resto de la cena transcurrió en una tensión educada. Prometí visitarlos eventualmente, sabiendo en el fondo que probablemente no cumpliría esa promesa con frecuencia. Al despedirnos en el estacionamiento, mi padre extendió la mano para un apretón formal, pero mi madre me abrazó brevemente, dejando en mi hombro la marca húmeda de una lágrima, contenida. En los meses siguientes, nuestra relación siguió siendo superficial y distante. Llamadas ocasionales, mensajes de cumpleaños, invitaciones a cenas que frecuentemente rechazaba por compromisos de trabajo. La verdad es que prefería pasar mi tiempo libre con las personas que ahora formaban mi verdadera familia. Amigos que me acogieron cuando no tenía nada, colegas que creyeron en mis ideas, empleados que crecieron conmigo desde el inicio de la empresa. Mientras tanto, mis padres se aseguraban de mencionar mi nombre en sus círculos sociales. Nuestro hijo, el empresario exitoso, me contó un viejo amigo de la familia a quien me encontré por casualidad. Hablan de ti como si hubieran apoyado cada paso de tu camino. Reí sin humor. La memoria es selectiva, ¿verdad? A los 30 años, recibí una llamada inesperada de mi hermano mayor, capitán Daniel Martínez, condecorado por su valentía y siguiendo fielmente los pasos de nuestro padre. No hablábamos desde que salí de casa. Papá está en el hospital, dijo con voz tensa. Tuvo un derrame cerebral. Los médicos dicen que es grave. Cancelé todas mis reuniones del día y me dirigí de inmediato al hospital. Encontré a mi madre en el pasillo, viéndose más pequeña y frágil que nunca. Ella me abrazó con una fuerza sorprendente para su delgado cuerpo. Preguntó por ti, susurró. Antes de perder el conocimiento, entré al cuarto de hospital donde mi padre estaba conectado a máquinas que monitorizaban cada latido de su corazón militar. Su piel, antes bronceada por horas de entrenamiento al sol, ahora tenía un tono grisáceo. Me senté a su lado y, por primera vez en muchos años, tomé su mano. «Estoy aquí, padre», dije en voz baja, sin saber si podía oírme. Pasé los siguientes días dividiendo mi tiempo entre el hospital y videollamadas de trabajo realizadas en el pasillo. Mi madre y mi hermano parecían sorprendidos por mi constante presencia, como si esperaran que devolviera el abandono con otro abandono. Una tarde, mientras tomábamos café en la pequeña cafetería del hospital, mi hermano finalmente abordó el tema que se cernía sobre nosotros. ¿Por qué regresaste? Después de todo lo que pasó. Miré el café barato en el vaso de plástico, tan distinto del café gourmet que solía disfrutar en mi oficina. Porque hay cosas que son más importantes que el pasado, Daniel. La familia es complicada, pero sigue siendo familia. Él lo siente, ¿sabes?, dijo mi hermano apartando la mirada. Nunca lo admitió a nadie, pero lo escuché decirle a mamá, una noche, que había cometido un error contigo. Asentí sin confiar en mi voz para responder. No era una disculpa. Jamás habría una directa de mi padre, pero era lo más cercano a ello. Una semana después, mi padre despertó. Sus primeros días fueron de confusión y dificultad para hablar, pero gradualmente fue recuperando la lucidez. Cuando entré al cuarto tras ser llamado por una enfermera animada, me miró con un reconocimiento claro en la mirada. «Hijo», dijo con voz ronca por el desuso. Solo esa palabra, que cargaba 8 años de distancia. «Padre», respondí, sentándome a su lado. «¿Cómo te sientes?» Él hizo un gesto vago con la mano que no estaba conectada al suero, como un soldado después de una batalla perdida. «Esta batalla no la perdiste», contesté. «Todavía estás aquí». Asintió levemente, y luego dijo algo que jamás esperaría oír. «Tenías razón». Fruncí el ceño, sin entender. «¿Cierto?» «¿En qué?» «En seguir tu propio camino», respondió con dificultad. «Vi lo que construiste. Es impresionante». Sentí un nudo en la garganta que traté de disimular con un carraspeo. «Gracias, padre». «No», insistió, haciendo un esfuerzo visible para articular las palabras. «Yo te doy las gracias por regresar, incluso después de lo que hicimos».
No fue una disculpa completa. Mi padre jamás sería capaz de ello, pero fue un reconocimiento. Fue un comienzo. Durante su recuperación, me acerqué más a mi familia. No fue una reconciliación perfecta. Había muchas cicatrices, muchas palabras no dichas, muchos resentimientos cuidadosamente guardados. Pero era un nuevo capítulo. Contraté a los mejores especialistas en rehabilitación para mi padre. Cuando recibió el alta, insistí en pagar por una enfermera a tiempo completo y por equipos médicos para la casa. Mi madre trató de rechazarlo, diciendo que podían costearlo, pero fui firme. «Déjame hacer esto», le dije. No por obligación, sino porque puedo y quiero ayudar. En una tarde particularmente difícil, cuando mi padre tuvo una recaída y tuvo que regresar brevemente al hospital, mi madre se derrumbó en llanto en el pasillo. «No merecemos tu ayuda», sollozó. «No después de lo que hicimos». La abracé, sintiendo su cuerpo frágil temblar con el llanto contenido durante años. «No lo hago para cobrar o mostrar superioridad, mamá. Lo hago porque aprendí que la vida es demasiado corta para guardar rencor». Ella se alejó y me miró a los ojos. «¿Dónde aprendiste a ser así? No, fue con nosotros». «Quizás aprendí justamente por lo que pasé», respondí con sinceridad. «Cuando conoces lo peor, valoras aún más lo mejor». Con el pasar de los meses, establecimos una nueva dinámica familiar. No fue la relación cálida que tal vez hubiera deseado en mi adolescencia, pero era respetuosa y poco a poco genuina. Mi padre nunca volvió a mencionar el tema de la carrera militar, y yo jamás hablé de los años difíciles tras mi salida de casa. Era como un acuerdo tácito, mirar hacia adelante, no hacia atrás. Un domingo, casi 2 años después del derrame, mientras almorzábamos en la casa de mis padres, mi padre pidió mostrarme algo. Con pasos aún vacilantes por las secuelas, me llevó hasta su oficina. Antes un santuario militar repleto de medallas, fotografías en uniforme y libros sobre estrategia. Para mi sorpresa, en la pared donde antes colgaba una foto de él recibiendo una condecoración, ahora se encontraba enmarcada la portada de una revista con mi imagen y el titular sobre mi éxito empresarial. «La puse el día que te fuiste», dijo, con un leve bochorno. «Siempre ha estado aquí». Sentí un calor en el pecho que no supe nombrar. No era exactamente perdón, ni una reconciliación completa, sino algo cercano a la aceptación. «Gracias, padre», respondí simplemente. Él asintió con la cabeza, a su manera militar de demostrar emoción, sin expresarla abiertamente. «Has construido algo respetable, diferente de lo que imaginé para ti, pero respetable». Sonreí, reconociendo que ese era, probablemente, el mayor elogio que jamás hubiera recibido. «Caminos distintos pueden llevar a lugares dignos, ¿no es así?». Él concordó, y por un momento pareció que las paredes de aquella casa, antes asfixiantes con expectativas rígidas, finalmente podían albergar versiones diferentes de lo que significa tener valor. Hoy, a los 35 años, miro el camino recorrido con una claridad que solo el tiempo puede otorgar. La expulsión de casa, que en su momento pareció el fin del mundo, fue en realidad el inicio de mi verdadera travesía. El dolor del abandono forjó en mí una resiliencia que ningún entrenamiento militar podría haberme inculcado. Mi empresa sigue creciendo, ahora con sucursales en 3 países. Recientemente, lancé una fundación que ayuda a jóvenes en situación de vulnerabilidad a desarrollar habilidades profesionales y a seguir su propio camino, especialmente aquellos que, como yo, no encajaban en los planes que otros trazaron para ellos. Mantengo una relación cordial con mis padres, visitándolos mensualmente y asegurándome de que tengan todo lo necesario. Mi padre, ahora más frágil físicamente pero aún con postura militar, a veces pregunta por los negocios, intentando establecer una conexión a través del único terreno que logra comprender: el éxito. En una de esas visitas, encontré a mi sobrino, hijo de mi hermano Daniel, escondido en el jardín, llorando en silencio. Solo tenía 12 años y cargaba sobre sus hombros el peso de la expectativa de ser la 4ª generación de militares de la familia. «No quiero ir a la escuela militar, tío», confesó, secándose las lágrimas rápidamente, con miedo de ser descubierto demostrando lo que mi padre llamaría debilidad. «Quiero ser científico, estudiar las estrellas».
Miré a esa versión más joven de mí mismo, cargando con el mismo peso que casi me aplastó, y tomé una decisión. Lo llevé de vuelta al interior de la casa, directo a la sala donde toda la familia se encontraba reunida. «Pedro tiene algo que decir», anuncié, poniendo mi mano en el hombro del niño. Lo sentí temblar, pero le di un leve apretón de ánimo, y todos vamos a escucharlo. Mi hermano frunció el ceño, mi padre se enderezó en la silla y mi madre se mostró aprensiva. Pero el niño, tal vez encontrando coraje en mi apoyo o simplemente cansado de fingir, habló con una voz sorprendentemente firme. «No quiero seguir la carrera militar. Quiero ser astrónomo». Un silencio denso invadió la sala. Vi a mi hermano abrir la boca, probablemente para reprender al niño, pero me adelanté. «Y es un sueño increíble, que merece ser apoyado», dije con determinación. «Pedro tiene un talento natural para las matemáticas y las ciencias. Sería un desperdicio no desarrollarlo». Sorprendentemente, fue mi padre quien habló primero después de eso. «El niño tiene derecho a elegir su camino». Todos lo miramos, impactados. Él encogió de hombros con una media sonrisa casi imperceptible. «El mundo cambia. Nosotros también debemos cambiar». En ese momento sentí que se rompía el ciclo. La expulsión que sufrí no sería el destino de mi sobrino. El dolor que cargué se convirtió, al fin, en la semilla de un cambio profundo en la dinámica familiar. Más tarde, cuando estaba a punto de irme, mi padre me llamó a un rincón reservado. «Hiciste lo correcto hoy», me dijo con una sinceridad inusual. «No quiero que Pedro pase por lo que tú pasaste». «Ni yo, padre», respondí. «Nadie debería tener que elegir entre ser quien es y tener una familia». Bajó la mirada, lo más cerca que pudo de mostrar arrepentimiento. «A veces es necesario perder algo para comprender su valor. Y a veces», completé, «hay que estar perdido para encontrar el verdadero camino». Al volver a mi departamento aquella noche, miré la ciudad iluminada a través de la ventana y pensé en la ironía de la vida. Me echaron de casa por rechazar la carrera militar, y años después, usaba las estrategias que aprendí observando a mi padre: disciplina, planificación, liderazgo, para comandar mi propio imperio. La diferencia es que yo no imponía esos valores a nadie. En mi empresa, valorábamos la diversidad de pensamiento, la creatividad y la libertad para disentir y proponer nuevos caminos. Creábamos una cultura que desearía haber encontrado en mi propia familia. Pocos días después, recibí una llamada de mi sobrino. «Gracias, tío», dijo con voz entrecortada. «Papá dijo que me va a apoyar. Dijo que habló contigo y entendió que hay que hacer las cosas de otra manera». Sonreí, sintiendo una emoción indescriptible. «Me alegra por ti, Pedro. Y si necesitas ayuda para entrar en una buena universidad de astronomía en el futuro, puedes contar conmigo». «Usted es mi héroe», respondió, con la sinceridad que solo un niño puede tener. Al colgar, me puse a reflexionar sobre cómo a veces las historias necesitan generaciones para reescribirse. Mi expulsión de casa, un acto de rechazo nacido de la rigidez y la incapacidad de aceptar la diferencia, se transformó, años después, en la semilla de un cambio profundo en la dinámica familiar. Hoy, al mirar atrás, ya no siento la aguda herida del abandono. En su lugar, hay una comprensión madura de que todas las partes involucradas, yo, mis padres, mi hermano, estábamos atrapados en patrones que nos precedían, tratando de navegar lo mejor que podíamos con las herramientas emocionales de las que disponíamos. La diferencia es que logré romper ese patrón. La expulsión, que debió destruirme, terminó por liberarme para construir algo nuevo. No solo una empresa exitosa, sino una nueva forma de existir, de relacionarme con el mundo y, eventualmente, con mi propia familia. Si mis padres no me hubieran echado aquella tarde de abril, tal vez nunca habría descubierto mi verdadera fortaleza. Quizás me habría conformado, habiendo sofocado mis sueños y viviendo una vida de frustración silenciosa, como tantos otros que sacrifican su esencia para pertenecer. La ironía final es que, al rechazarme por ser diferente, mis padres inadvertidamente me dieron el mayor regalo posible: la oportunidad de descubrir quién era realmente, lejos de expectativas asfixiantes y modelos predeterminados. Ahora, cuando visito la casa de mis padres,
ya no como un hijo en busca de aprobación, sino como un hombre que ha encontrado su propio valor. Siento que se ha completado un círculo. No es un final perfecto al estilo hollywoodense, con lágrimas y abrazos efusivos. Es algo más real, más matizado, con sus aristas e imperfecciones. Es una paz construida no sobre el olvido del pasado, sino sobre la aceptación de que Él nos trajo hasta este punto. Un lugar donde el niño expulsado se convirtió en un hombre capaz de tender la mano para ayudar a la familia que una vez lo rechazó, no por obligación o venganza, sino por elección propia. Y quizá eso es lo que significa realmente crecer. Comprender que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de fortaleza, que el abandono puede conducir al autoconocimiento y que, a veces, es preciso perder una familia para construir, con nuestras propias manos, nuestro propio esfuerzo y nuestras propias lágrimas, algo mucho mayor que aquello que se dejó atrás.